Buenos días con todos, nosotros somos de la unidad educativa María Huisturruca y junto con mi compañero Justin y mi persona Maite. En este video vamos a hablar sobre los circuitos eléctricos de corriente continua y algunas de sus características más importantes. Un circuito eléctrico es un camino cerrado por el cual circulan los electrones, permitiendo que las energías eléctricas se transporten de un lugar a otro. Gracias a los circuitos eléctricos es posible el funcionamiento de muchos dispositivos que utilizamos todos los días, como focos, cargadores de celular, televisores y diferentes aparatos electrónicos. Para que un circuito eléctrico funcione correctamente necesitamos varios elementos básicos. El primero es la fuente de energía, que puede ser una batería o un generador, y su función es proporcionar el voltaje necesario para que los electrones se muevan. También encontramos los conductores, que generalmente son cables y permiten el paso de la corriente eléctrica de un punto a otro. Otro elemento importante son los receptores, como las resistencias o las bombillas que utilizan la energía eléctrica y transforman en otras formas de energías como luz o calor. Además, algunos circuitos también tienen interruptores que sirven para abrir o cerrar el circuito, así como controlar el paso de la corriente. Dentro de los circuitos eléctricos existen diferentes formas de conectar componentes, y una de las más comunes es la conexión en serie, donde los elementos están conectados uno después de otro formando un solo camino para el paso de la corriente. Bueno, en un circuito en serie todos los componentes están conectados de manera consecutiva, por lo que la corriente eléctrica que pasa por cada uno de ellos es la misma. Esto ocurre porque solo existe un camino disponible para que la corriente circule todo el circuito. Sin embargo, el voltaje se reparte entre las diferentes resistencias que existen en el circuito. Esto significa que cada resistencia utiliza una parte del voltaje total. Además, este tipo de conexión, la resistencia equivalente, es la suma de todas las resistencias presentes en el circuito. También es importante mencionar la ley de Ohms, que es una de las leyes fundamentales de la electricidad. Esta ley establece que el voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia y se representa en la fórmula voltaje es igual a irreversibilidad por resistencia. Gracias a esta relación podemos calcular diferentes valores en un circuito eléctrico, como la corriente, el voltaje o la resistencia. Ahora vamos a realizar un siguiente ejercicio en una aplicación que les dejaremos aquí abajo en el canal para que lo puedan ocupar y así ver cómo funciona la corriente. Bueno, ahora vamos a realizar este siguiente ejercicio, que es circuito en serie. En el simulador tenemos una batería de 15 voltios. R1 es igual a 2, R2 es igual a 3, R3 es igual a 5 y R4 es igual a 8. Estos son los que equivalen los focos y la batería está acá. Ahora sacamos la resistencia equivalente. ¿Qué sería? Resistencia equivalente es igual a R1 más R2 más R3 más R4. Resistencia equivalente, reemplazamos datos, que sería R1 2 ohmios más R2 3 ohmios, R3 5 ohmios, R4 8 ohmios. Eso nos da como resultado de 18 ohmios en total. Luego pasamos con la ley de Ohm, que sería voltaje es igual a I por R. Voltaje total es igual a intensidad total. Voltaje total es igual a intensidad total
por resistencia equivalente. Sería I total es igual a voltaje total sobre resistencia equivalente. I total equivale a 15 voltios sobre 18 ohmios. I total es igual a aquí. Luego I total es igual a 0.83 amperios. Ahora vamos a calcular los voltajes, que sería voltaje 1 es igual a I total por R1. Voltaje 1 y reemplazamos los datos, que serían 0.83 amperios por 2 ohmios, que eso en la calculadora nos da como resultado de 1.66 voltios. Voltaje 2 sobre voltios. Voltaje 2 es igual a I total por R2, que voltaje 2 reemplazamos datos, que sería 0.83 amperios por 3 ohmios, que eso en la calculadora nos da como resultado 2.49 voltios. 2.49 voltios. Ya. Voltaje 3 es igual a I total por R3. R3 más. B3, voltaje 3 es igual a 0.83 amperios por 5 ohmios. Y voltaje 3 nos da como resultado 4.15 voltios. Ahora calculamos voltaje 4. Es igual a I total por R4. Voltaje 4 es igual a 0.83 amperios por 8 ohmios. Voltaje 4 nos da como todo eso de resultado 6.64 voltios. ¿Y cómo sabemos si eso está bien? En el simulador, ahí lo comprobaremos. A continuación aquí dejaríamos el simulador para comprobar las respuestas. Esperamos que hayan entendido este ejercicio. Para finalizar este video podemos decir que los circuitos eléctricos de corriente continua son una parte muy importante dentro del estudio de la física y de la electricidad. A lo largo de este tema pudimos conocer que un circuito eléctrico y cómo funciona como un camino cerrado por donde circulan los electrones, permitiendo que la energía eléctrica se transforme y se utilice en diferentes dispositivos. También vimos que un circuito está formado por varios elementos básicos, como la fuente de energía, que puede ser una batería o generador, los conductores, que generalmente son cables que permiten el paso de la corriente, y los receptores, como la resistencia o bombillas, que transforman la energía eléctrica en otras formas de energía como luz o calor. Además aprendimos sobre la conexión en series, en lo cual los componentes están conectados uno después de otro, formando un solo camino para la corriente eléctrica. En este tipo de conexión la corriente es la misma en todos los componentes, mientras que el voltaje se reparte entre las diferentes resistencias del circuito. Otro concepto importante que mencionamos es la ley de Ohms, que establece la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia mediante la fórmula
voltaje igual a I por E. Esta ley nos permite analizar y resolver diferentes problemas relacionados con los circuitos eléctricos y entender cómo se comporta la electricidad dentro de ellos. Comprender estos conceptos no es solo importante para la física, sino que también para muchas áreas de la ciencia, la tecnología y la ingeniería, ya que los circuitos eléctricos están presentes en la mayoría de los dispositivos eléctricos que utilizamos en la vida diaria. En conclusión, conocer cómo funcionan los circuitos eléctricos de corriente continua nos ayuda a entender mejor el mundo tecnológico que nos rodea y cómo la energía eléctrica puede ser utilizada de diferentes maneras para facilitar muchas actividades de nuestra vida cotidiana. Muchas gracias por su atención y esperemos que en este video haya sido de su ayuda y hayan entendido ese tema. No olviden suscribirse al canal y darle like.